Bueno, estamos con Daniel Marcos. Sí, estamos con Daniel Marcos, que ha colaborado junto con Alejandro Olmos Padre en la investigación de la deuda y actualmente continúa con esta investigación para preguntarle más que nada sobre el endeudamiento durante la dictadura militar y las consecuencias de la democracia. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos bien. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Muy bien. Sí, los escucho. Sí, bueno, más que nada queríamos que nos ilustres un poco acerca de la causa Olmos, iniciada en 1982, en la cual se denuncia a Martínez de Oz, en la cual se comienza una enorme y larga investigación que duró 18 años acerca del endeudamiento durante la dictadura militar. Sí, mira, lo importante de esa causa, que es única en el mundo, lo que permitió esa causa, si bien tardó, como bien vos decís, 18 años y después dio lugar a que se abran otras causas una vez que se cerró esa de investigación y que permanecen hasta el día de hoy, lo que sirvieron todas esas investigaciones judiciales, la utilidad de ellas fue desnudar cuáles fueron los mecanismos que utilizó el proceso militar para desarmar una estructura económica de la Argentina que estaba basada en un modelo mucho más integrador que volviéndolo a sus características más primarias y desiguales. Digamos, la dictadura militar tuvo dos estrategias centrales. Una fue la represión y otro fue el mecanismo de la deuda externa. Y a través de la deuda externa pudo desarmar lo que se conocía como el modelo de sustitución de importaciones, donde a través del Estado y a través del Estado controlando sectores de la industria, impulsando la industria, controlando el crédito, pudo armar una estructura económica mucho más integrada, donde conoció el pleno empleo, donde conoció la mejora de los sectores del trabajo, digamos, ¿no? ¿Y cuál fue la influencia, digamos, y atajada dentro de este gran fraude, de esta gran estafa de deuda externa? ¿Cuál fue la participación de los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros? Bueno, fue exactamente ese, porque digamos en la Argentina, que los grupos que eran dominantes previo a la dictadura militar, eran sectores que, si bien tenían influencia en los sectores del campo, en las finanzas y en la industria, algunos sectores de industrias, estaban más segmentados, y había como podemos decir, como una cierta contradicción entre los sectores de la industria y el campo. Lo que hace la deuda externa es romper ese modelo que estaba basado en la mejora del salario en el mercado interno, e introduce el instrumento de la valorización financiera, o sea, de la especulación financiera como mecanismo de precio dentro de la economía. Entonces, ese mecanismo de especulación, donde valía más especular con el dólar o con la tasa de interés antes que producir, sirvió por un lado para destruir a las industrias nacionales, que se tenían que endeudar a altas tasas y a la vez competir con los productos importados debido a la apertura comercial de la dictadura de Martínez de Oz, y por otro lado que grupos económicos que sí tenían acceso a endeudamiento en el exterior a tasas bajas puedan valorizar esos fondos en el mercado interno, o sea, en el sistema financiero argentino, teniendo grandes ganancias. Lo que sirvió eso fue para endeudar a un sector de la industria y potenciar a otro sector de la industria, de grupos nacionales y de grupos y de multinacionales, ¿no? Tanto del sector industrial como bancos. Bueno, y con respecto a esta cuestión de la ilegitimidad de la deuda, ha habido toda una enorme discusión que se ha acentuado en el último canje de deuda, ya que a pesar de que la sentencia de juez Ballesteros condena justamente el endeudamiento externo y declara ilegítima la mayor el endeudamiento durante la dictadura, que es el origen de todas las reestructuraciones posteriores, sin embargo la presidenta ha dicho que no se debe cuestionar esta ilegitimidad de la deuda, o que no es posible hacerlo porque los sucesivos gobiernos democráticos la han reconocido, y este argumento
ha tenido bastante influencia en algunos sectores progresistas también. ¿Qué opinas respecto de esto? Mira, el problema de la deuda externa es que tiene un vicio de ilegitimidad de origen, es un fraude de origen, porque el endeudamiento externo argentino no sirvió en ningún momento como para reestructurar digamos, la economía argentina, sino simplemente como mecanismos de especulación. Y eso está demostrado por largas investigaciones realizadas por organismos del Estado, donde muestran el grado de fraudulencia y de legitimidad de la deuda. Entonces, al estar demostrado eso, ese vicio de origen, esa ilegitimidad de origen, todas sus reestructuraciones, que ya se reestructuraron globalmente 3 veces a lo largo de estos 30 años, una después de Malvinas, la otra al inicio del gobierno de Menem, y otra lo que fue la reestructuración de Duhalde y Kirchner, esas grandes reestructuraciones no lavan la ilegitimidad de origen, es decir, un delito de origen no es corregido por las reestructuraciones que se hacen posteriormente. Es decir, el delito continúa, es un delito de ejecución continuada. Y eso para eso sirven todas estas causas, las que están cerradas y las que están abiertas, y todas las investigaciones realizadas a lo largo de todos estos años para demostrar el grado de fraudulencia de esa deuda. Han habido nuevas presentaciones judiciales con respecto a esta cuestión, ¿no? Bueno, nosotros siempre sumamos documentación, abrimos ahí está lo que es la causa, lo que se conoce la famosa causa 1 de Olmos, que analiza lo que es la deuda de la dictadura, la causa 2 de Olmos, que está abierta, que analiza lo que es el plan Brady en adelante, la causa 3, que es por el megacanje, la causa 4, que la abrimos extendiendo la responsabilidad a todos los funcionarios de la democracia, porque sabiendo que esto era un delito y ese grado de fraudulencia no actuaron en consonancia, y a la vez a las mismas empresas multinacionales y nacionales, a los grupos nacionales, por el hecho de haber utilizado ese tipo de fraude. Y todas esas causas están abiertas y sirven para juntar documentación a la espera de que la clase dirigente argentina se decida a tomar este tema, que es uno de los principales, si bien no es el único, es el principal condicionante de la economía argentina. La Argentina dedica muchos recursos para solventar el pago de la deuda. Y nosotros estamos comprometidos hasta el año 2089 en 240.000 millones de dólares, lo que ustedes comprenderán que hace que a las futuras generaciones están totalmente hipotecadas, ¿no?